Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Habéis huido todos del centro hoy? Gracias a vosotros dos por estar aquí. La cruz de Cristo. Hoy hemos cantado bastante de la cruz, Fina. Parece que esté todo arreglado. La cruz de Cristo despierta sentimientos como muy encontrados, tanto entre creyentes como entre no creyentes. Es algo que a lo largo de la historia de la fe y del cristianismo, como digo, ha generado todo tipo de reacciones. Puedes pensar desde libros o películas o obras de arte y la reacción que tenemos frente a ello. Tanto personas que no creen que Jesús fuera el Hijo de Dios, sino que fue simplemente un buen hombre, un profeta, cualquier cosa, como los que tenemos una fe clara, a lo mejor, o establecida sobre quién es Él. Si pensáis en, no sé, por ejemplo, la película que hizo hace unos años Mel Gibson, pues se hizo muy famosa porque él es muy famoso, y pues entre la gente que veía la película, tanto personas con una fe compartida como la nuestra, como personas que no la compartían, podían opinar una cosa y la contraria. Podían opinar que la película era muy sangrienta y muy incluso morbosa o excesiva o lo que fuera, y eso podía opinarlo un no creyente o un creyente. Y lo mismo, un no creyente o un creyente podían opinar que no, que en verdad era un buen esfuerzo por reflejar el nivel de dolor y sufrimiento que Jesús había tenido, había sufrido, había vivido. La cruz de Cristo es una piedra de toque, como dice las Escrituras, ¿no? Es locura. Es un lugar en el que cuando nos la encontramos, cuando miramos a ella, solemos hacerlo en Semana Santa, mucho. Es un espacio ahí en el que miramos mucho ese lugar, pero es un lugar que sea cuando sea y cuando nos la encontremos nos genera cosas muy diversas. Especialmente entre los que venimos a la iglesia, escuchamos mensajes, leemos la Biblia. La cruz de Cristo, a base de repetición, a base de hábito, pues a veces ha perdido un poquito el sabor. Es decir, no sé, es como... Imagínate que en tu historia personal, en tu historia de vida personal, hubiera, si lo hay, no tengo nada, o sea, quiero ser prudente en lo que digo, pero a veces alguna imagen o alguna idea nos puede ayudar. Imagina que en tu historia personal hubiera la pérdida de un hijo en algún tipo de muerte violenta. Ya no digo como esa, ¿no? Pero es algo que no se te olvidaría jamás, es algo que generaría siempre un sentimiento diferente, tendrías días muy, muy diferentes al respecto, pero sin duda sería algo sagrado, ¿no? A veces la cruz de Cristo, por fuerza de repetición, llegamos a desacralizarla, es decir, digo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es como, bueno, es lo que hizo, ya está, ya he oído esto muchas veces, es una historia repetida. Ahora estaba leyendo, Ana, este pasaje en Lucas, donde llevan a Jesús, lo crucifican con 2 ladrones. Y ahí está esa frase que enseguida aparecerá por aquí, esta última oración que vamos a ver de Jesús. Fijaos que las 4 oraciones que elegí compartir con vosotros son una especie de increscendo, son como me da la sensación que son como cada vez más intensas, ¿no? La muerte de Lázaro, es decir, algo duro que vives en tu entorno, el fallecimiento de un amigo, una situación de prueba de fe para muchos. Luego, el reconocimiento de Jesús de que ha llegado su hora. O sea, ya no es enfrentar una situación dura de otro, no es enfrentar tu propia muerte. El momento a solas, unas horas después, en el que está con Dios y tiene que rendirse a la voluntad del Padre. Y esta última oración en la misma cruz. Esta es una oración que se encuentra ubicada en el momento en el que Jesús está clavado en la cruz. Algunos dicen, pero es algo que nunca podremos saber con certeza,
que son palabras que quizá Jesús dijo mientras lo clavaban. Creo que es una reflexión que algunos hacen pensando que él se refiere a los soldados romanos que lo están clavando. Enseguida veremos, es una de las primeras preguntas que nos vamos a hacer, de quién está hablando Jesús cuando dice, Padre, perdónalos. ¿A quién? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos pensando que esto empieza y acaba en los soldados que lo están clavando, imaginan la escena, ¿no?, de los soldados clavándole, y mientras eso está sucediendo, él diciendo a oídos de ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por muy cruel que te parezca la escena, para esos soldados eso era rutina, era su trabajo. Hay oficios que a diario enfrentan situaciones muy complicadas. Entonces estos soldados, día sí, día también, o con la frecuencia que fuera, recibían a personas que sus jefes les decían que tenían que crucificar, y ellos eran los verdugos que tenían que coger físicamente a esa persona y clavarla a una cruz y ejercer de verdugos. Esta palabra de Jesús que vamos a estar mirando hoy, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es también la primera de las 7 famosas palabras de Jesús en la cruz. También, como os digo, nuestras costumbres de Semana Santa y cómo funciona el organigrama cristiano hace que también estas 7 palabras sean bastante conocidas. Esta es normalmente la que se considera que fue la primera, recién le están clavando en la cruz, o lo acaban de clavar, y es la primera de las 7 cosas que va a decir. No voy a referir las otras porque no es necesario, pero para recordártelo. Y de cierto, todos aquellos que estaban oyéndole, la escena no solo habla de los soldados, la escena que se ha leído te habla de que el pueblo estaba observando, había mucha gente alrededor, no solo los romanos, evidentemente los judíos que lo habían llevado hasta allí. Por los registros de los otros evangelios sabes que estaban algunas mujeres discípulos de Jesús por allí cerca también, su madre, o sea, había gente, allá había gente, ¿no? De hecho, la crucifixión pública era un espectáculo de escarnio, era un espectáculo de castigo, donde la gente solía acudir a ver lo que estaba pasando allí, ¿no? Es como salvando las distancias, es como cuando algo sucede en nuestro entorno, un accidente de tráfico, un incendio o algo, y enseguida la gente se congrega a curiosear o a ver o a opinar o lo que sea. Bueno, allí había muchos judíos, y esta frase que Jesús va a decir de que no saben lo que hacen, es extraña si pensamos en los judíos. Si pensamos en los romanos, podemos pensar, bueno, los romanos, ¿qué sabían de quién era Jesús, no? ¿Qué información tenían? ¿Quién les había enseñado algo de la Torá? Claro, aplica con cierta lógica escuchar en boca de Jesús, hablando, sí, habla de los romanos, de que no saben lo que hacen. Eso no disculpa sus acciones, no las disculpa. Esto es como cuando vas a una velocidad indebida y te paran los de tráfico, ¿no? Te dicen, ¿sabía usted que iba? Te preguntan si lo sabía siempre. ¿Sabía usted que iba a 70 km por hora? ¿Qué más da? Si lo sabes o no lo sabes, vas a pringar igual. El no saber ciertas cosas no exime de la responsabilidad que tienes al cometerlas o al no cometerlas. Bueno, la cuestión es que aquellos que estaban escuchando y eran de origen judío, llevaban 3 años oyendo de Jesús. Por lo menos 3 años. Oyendo de lo que hacía y lo que no hacía, lo que decía y lo que no decía. Había tenido todo tipo de espías de parte de los líderes religiosos, analizando sus palabras. El debate sobre si era o no era el Mesías no era algo privado, era algo público. En su bautismo, Juan el Bautista había gritado a los 4 vientos, «Este es el que quita el pecado del mundo». Miles de personas habían comido panes y peces, habían sido sanados, habían oído sus discursos, en un mundo de no tantos millones como hoy en día. Es decir, estás hablando de una Palestina, los pueblos se corría la voz, todo el mundo tenía cierto
oído y cierto conocimiento acerca de quién era este Jesús, o quién decía ser, por lo menos. Y sobre todo, conocían las Escrituras. Conocían, por ejemplo, el famoso texto de Isaías 53, que entre otras muchas cosas dice, en el versículo 12, que aquel que iba a ser el Mesías llevaría el pecado de muchos e intercedería por sus transgresores. Algo que cuando Jesús, clavado en una cruz, dice, él ha dicho que va a morir por nuestro pecado. Juan mismo ha dicho, este es el que lleva el pecado del mundo. Y en la misma cruz dice, Padre, perdónalos. Está intercediendo por sus transgresores. O sea, están viviendo una escena que los que conocían las Escrituras, que no era una élite, las cosas elementales de las Escrituras las conocían todos los judíos. Están viéndolo. Entonces, ¿cómo aplica a los judíos esto de que no saben lo que hacen? Podríamos pensar con cierta facilidad que los judíos sí sabían lo que estaban haciendo. Simplemente estaban eligiendo que o no era el Mesías o no les interesaba aceptar lo que él tenía que decir, o te lo puedes plantear de muchas maneras. Ahora, este texto que hemos leído solo está registrado en Lucas, esta oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y el hecho de que sea Lucas el escritor nos ayuda mucho a explorar un poquito y llegar a una conclusión sobre de quién está hablando Jesús. Porque el mismo Lucas escribió 2 volúmenes. En uno escribió un poquito la historia de Jesús, ese que conocemos como el Evangelio de Lucas, y en otro escribió más bien la historia del Espíritu Santo, aunque más bien la conocemos como Hechos de los Apóstoles. Él está hablando de la biografía de Jesús, si me lo permites, y de los hechos de Jesús, y luego de los hechos del Espíritu y también de los discípulos que quedan cuando él se marcha. Y en Hechos hay varios versículos que nos ayudan a entender lo que Lucas pensaba. Por ejemplo, en el capítulo 3, él va a poner en boca de Pedro, es muy interesante porque va a poner en boca de Pedro y de Pablo, que son a nivel humano los dos protagonistas principales del libro de Hechos. Del capítulo 1 al capítulo 12, Pedro es el principal líder de la iglesia. Desde el capítulo 13 en adelante, Pablo va a ser el principal misionero y hasta el capítulo 28 le vamos a acompañar. Esto en Hechos. Y en el capítulo 3, en boca de Pedro, en una predicación de Pedro, la segunda, dice, disteis muerte al autor de la vida. Y ahora, hermanos, está hablando a judíos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pedro está diciendo, sé que no sabíais bien lo que estabais haciendo. O sea, sé que sabéis que habéis matado a alguien y sé que sabéis que eso está mal y es suficiente. Pero sé que no sabíais que a quien estabais matando era el autor de la vida. No erais conscientes de a quién estabais matando. Eso lo dice Pedro cuando está predicando a los judíos. En el capítulo 13, en el versículo 27, ahora Pablo está predicando ya allá de los mundos, ya sale a compartir el evangelio por allá. Esto lo está predicando en una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia y dice, pues los que habitaban en Jerusalén y sus gobernantes, esto ya lo dice Pablo, sin reconocerle a él, Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, por ejemplo, Isaías 53, versículo 12, cumplieron estas escrituras condenándole. ¿Qué están diciendo Pedro y Pablo? ¿Qué está diciendo Lucas que dijeron Pedro y Pablo? ¿Qué es lo que entiende Lucas? ¿Y qué está diciendo Lucas que oró Jesús en la cruz? Está diciendo que Jesús no solo piensa que los romanos que le están físicamente clavando en la cruz no saben lo que hacen. Jesús piensa que todas las autoridades judías, los fariseos, Anás, Caifás, Pilatos, todo el mundo que ha participado, la gente que le ha seguido, los que han estado un día recibiéndole con hojas de palmera y demás, y al día siguiente han estado gritando, crucifícale, crucifícale. Toda esa gente no saben lo que están haciendo. Entran los romanos y entran los judíos. Y esto, de hecho, Jesús ya lo había dicho anteriormente.
En el mismo texto de Lucas, en el capítulo 19, solo te voy a leer el versículo 42, Jesús está solo en esta escena y está mirando Jerusalén y está llorando a Jerusalén. Y tú entiendes que su amor no es por la arquitectura de Jerusalén. Es lo que representa, es la historia de esa ciudad, son las personas, son las oportunidades que ese lugar ha tenido. Ese es el lugar, el centro del grupo humano que ha recibido la revelación de Dios. Y él está mirando a ese sitio que representa algo y dice el texto, al ver la ciudad lloró sobre ella diciendo, si tú hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. ¿Qué está diciendo Jesús sobre Jerusalén? Está diciendo, en verdad, no estáis sabiendo entender los tiempos. No estáis entendiendo lo que viene de parte de Dios. No estáis distinguiendo entre derecha e izquierda. No confundís la luz con la oscuridad. En esa frase de perdónalos porque no saben lo que hacen, los que reciben, los que están al otro lado en la mente de Jesús, en el fondo, somos todos. Es decir, esos romanos y los judíos, si lo traes al día presente, nos representan a todos en un sentido. Puedes pensar en los romanos como todos aquellos que o no han recibido ningún tipo de información o de anuncio del Evangelio, no saben lo que es el Evangelio, no saben quién es Jesús, no saben lo que es el cristianismo, o son, como se reconocía como paganos, idólatras, personas que creían en cualquier otra cosa. Puedes traer esto a esta sociedad y puedes pensar en cualquier persona que pone su confianza en lo que sea, en la ciencia, en la tecnología, en la sexualidad, en el dinero, da igual. Cualquier persona en ese grupo humano, o cualquier persona, y esto nos mete a ti y a mí en el saco seguramente, como los judíos, que sí que han recibido un anuncio del Evangelio, sí que han sido informados, enseñados por más o menos tiempo, con mejor o peor calidad de enseñanza, pero han sido informados y enseñados acerca de quién es Jesús, por profetas, con escrituras, nosotros ya con el Nuevo Testamento y todos los hechos, con el Espíritu Santo. Pero aún así, seguimos sin saber lo que hacemos. Cosa desagradable de pensar. Sumamente desagradable de pensar para mí que después de tantos años pueda no saber lo que estoy haciendo en verdad. Pero cuando leo 1 Corintios 2, 7 y 8, hay Pablo escribiendo a la iglesia, dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sabes? Lo fácil en un sentido es pensar que todo esto aplica de forma perfecta al tiempo histórico del que estamos hablando, pero que no salta, que no trasciende a nuestro momento. Te voy a resumir lo de esta frase de Jesús en la cruz, de perdona a todos estos que no saben lo que hacen. Te lo voy a resumir en palabras de otra persona, un autor, Raymond Brown se llama, a quien le interese. Él dice, había quienes no sabían porque no se les había enseñado, pero también quienes no sabían porque, aun habiendo sido enseñados, no habían comprendido. Y ambos grupos necesitan perdón. Cuando Jesús está orando lo que está orando, está pidiendo al Padre perdón para todos aquellos que no saben. Y ahí entramos, de alguna manera, todos. Él dice, perdónalos. Esta breve oración de Jesús para mí es muy significativa en cuanto a la necesidad de perdón, que quizá es una de las cosas que
insisto, más nos desagrada pensar. Porque cuando reconocemos que necesitamos perdón, en el fondo estamos reconociendo limitaciones, incapacidad, ¿no? Y el ser humano quiere ser autónomo. Nosotros queremos ser autónomos, queremos ser suficientes, autosuficientes, queremos tener la capacidad de gobernar nuestra vida. Incluso sin, permitidme decirlo así, sin maldad, aunque sea por el simple hecho de poder ser autónomo y no depender de otras personas. No necesitar que otras personas estén guiándome, perdiendo su tiempo, su energía, su dinero, sino yo mismo ser capaz, ¿no? De hecho, si miras cada área de la vida, no buscamos ayuda matrimonial por eso. Porque es reconocer que yo solo y mi esposa sola, o los dos juntos, ya no es uno, ahora somos dos, que somos uno pero somos dos, no somos capaces de administrar y gestionar la unión a la que nos hemos comprometido delante del Señor. ¿Por qué no buscamos ayuda cuando tenemos problemas de dinero? Las mismas razones. Es la vergüenza la que nos empuja a mantenernos en nuestro dolor y en nuestras situaciones difíciles, porque de alguna manera es reconocer la mala situación en la que estoy o lo mal que he gestionado el dinero. ¿Por qué no buscamos ayuda cuando tenemos problemas con nuestros hijos? Porque eso me deja en mal lugar. En el mal lugar, no frente a ti, frente a mí mismo. De reconocerme que no tengo la solución para este problema, que no sé cómo gestionar esta dificultad educativa. Y cuando nos ponemos frente a la cruz y escuchamos a Jesús decir palabras como estas, es fácil diferir la responsabilidad. Es muy sencillo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces te metes tú en el saco? ¿Cuántas veces piensas en esta oración y piensas, está hablando de mí? El que necesita perdón soy yo. Cuando tú, hace años que a lo mejor aceptaste a Jesús por quién es, has recibido el Espíritu del Señor, llevas años entregado lo mejor que puedes y sabes, y dejas de pensar que tiene que ver contigo. ¿Crees que tiene que ver con el acto de reconocimiento inicial y que se limita a eso? Pero el problema, o sea, aquí Jesús no está hablando de la salvación de estas personas. Está pidiendo al Padre que los perdone por sus malas acciones. Porque sus malas acciones son fruto de la ignorancia, del desconocimiento. No el desconocimiento de la Torá o del Nuevo Testamento, sino el desconocimiento del orden de vida de Dios, del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, del corazón del Padre, que sí está expresado en las Escrituras, pero que no se trata solo de obedecerlas. Se trata de vivirlas y experimentar mientras las vivimos que efectivamente son la mejor opción para la vida. Es algo que se va aprendiendo poco a poco. Es una sabiduría que se va adquiriendo. Va a decir Jesús, perdónalos. Se lo está pidiendo al Padre. Está pidiendo un perdón que desarraigue el corazón de la ignorancia. Piensas en el perdón de muchas maneras, pero pocas veces habrás pensado en el perdón de esta manera. Creo que el perdón de Dios, el perdón del Padre, arranca de tu corazón la ignorancia. Cuando tú eres perdonado por Dios, aceptas ese perdón, porque una persona puede perdonarte, una persona puede, con la mejor de las actitudes, aunque tú hayas hecho algo mal a esa persona, puede perdonarte genuinamente de corazón y tú puedes seguir teniendo malas actitudes y no estar a buenas. O incluso una actitud que tenemos a veces es la de alguien actúa bien, a lo mejor perdona como debe y tú eres el que en verdad has ofendido, pero sigues en tu mala actitud y empiezas a acusar a la persona
como si lo que quisiera es tener una ética superior a la tuya, ¿no? Como si se considerara mejor y a lo mejor la persona simplemente está haciendo lo único que puede hacer en obediencia, que es perdonarte. Y tú ahí en tu cerrazón, en tu carnalidad, es como, dices esto porque te crees mejor que yo, ¿no? Porque me perdonas, tal. Tenemos muchas veces actitudes como esa. Jesús le pide al Padre que nos perdone. Otra cosa es que nosotros dejemos que el perdón de Dios nos invada. Que invada nuestras mentes y nuestro corazón. Hoy día se habla mucho de perdonarnos a nosotros mismos. Habréis oído de hablar de esto, ¿no? Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Eso es matemática, teológica y bíblicamente imposible sin el perdón del Padre primero. Es decir, si Jesús murió en la cruz por mí y me ha perdonado de mis pecados, y yo recibo el perdón que Él me regala, su gracia, yo tengo que vivir de acuerdo a esa realidad de que he sido perdonado. En el momento en que haya en mi mente autocondenación, en verdad estoy faltándole al perdón que Dios me ha dado. ¿Quién soy yo para condenarme a mí mismo si Él me ha perdonado? En el momento en que yo me condeno a mí mismo cuando Él me ha perdonado, me estoy otra vez poniendo por encima de Él. Diciendo, tú podrás perdonarme todo lo que quieras, pero tú no sabes, en verdad, Dios, yo soy malo y no, es imposible que tu perdón me alcance. Lo que estás haciendo es, de alguna otra manera, rechazarle. Rechazar su perdón, rechazar su sabiduría, y te estás poniendo una vez más por encima, queriendo dominar la situación, queriendo controlar la vida, queriendo controlar tu vida. Entonces, perdonarse a uno mismo no es otra cosa que un reconocimiento de que debo sujetar mi mente y aceptar el perdón que Él me da. Si Él me ha perdonado, aunque yo actúe mal, si yo me arrepiento y pido perdón, tengo que abrazar el perdón de Dios y seguir adelante. No seguir viviendo en la culpa y en la condena y todo lo que el pecado y el mal construyen en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, perdónalos. Perdónalos. La fuente original del perdón es el Padre. No somos ni tú ni yo. Ni tú ni yo podíamos perdonarnos de nuestros pecados. Solo el Padre puede perdonarnos de un acto cruel como es clavar a Jesús en una cruz. Tú me dirás, pero eso no lo hice yo. Eso lo hicieron aquellos romanos, lo hicieron aquellos judíos. Y ellos lo hicieron, según Jesús, por ignorancia. Mostraron su ignorancia en diferentes maneras. Pero era una ignorancia que no, como os digo, no era inocente. No era inocente. Y tú y yo, de acuerdo a las Escrituras, cada vez que pisoteamos la gracia de Dios, de alguna manera estamos volviendo a crucificar al Mesías. Entonces, tú y yo no nos vamos a ver al pie de aquella cruz. No nos vamos a ver coparticipando de esa crucifixión en el sentido físico. Pero a nivel espiritual, a nivel mental, emocional, en tu vida real, cada vez que tú decides, que tú escuchas a Jesús y decides ignorarle, o decides caminar otros caminos, de alguna manera le estás crucificando. Estás diciéndole, para mí estás muerto, no eres mi Señor, no quiero tu vida, te mato. No voy a vivir de acuerdo a tus preceptos, no voy a vivir de acuerdo a tu sabiduría, a tu entendimiento. De alguna manera, somos exactamente igual que los romanos y los judíos que estaban allá aquel día. Tenemos que tomar decisiones con respecto a esto. Y cuando Jesús ora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, te aseguro que tú y yo estamos ahí, que aplica para nosotros. Que Él está pensando en las vidas que llevamos hoy
incluso muchos que nos llamamos cristianos, hemos recibido el Espíritu y que estamos llevando vidas que nuestra tendencia es la de juzgar. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Jesús lo mira y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero proponerte un par de aplicaciones o sugerirte un par de ideas. Un par, literal, ¿vale? No, me parece que aquí en Mallorca un par son muchas, ¿no? No son dos, ¿vale? Estrictas. De cómo creo que esta oración puede moldear tu vida y tu vida de oración. Una sencilla frase de Jesús en la cruz. La primera, de nuevo, no pretendo ser ofensivo. La primera es que reconozcamos nuestra ignorancia. Vamos a ser claros, crudos, directos. Reconozcamos nuestra ignorancia. ¿Significa que no sabes muchas cosas? No. Seguramente sabes muchas cosas sobre Jesús, lo que dijo, sus hechos. Y seguramente has pasado por muchas situaciones en las que has tenido que sujetarte a su palabra, comprobar, ved que soy Dios, parar, confiar. Seguro has pasado por muchos sitios ya. Pero son muchos más por los que no has pasado. Es decir, al final vivimos vidas limitadas, tenemos ocasiones limitadas, capacidades limitadas. ¿Y será que la vida no nos enseña constantemente nuestros límites? Creo que esos son como pistas, como señales. Cuando la vida nos supera, o tenemos un momento en el que decimos, no sé ni por dónde tirar, ¿no? La realidad de que sigamos teniendo temores. Lo más repetido en la Biblia, lo que más veces nos ha dicho Dios, no temas. Pues está más de 300 veces en la Biblia. A lo mejor llevas 40 años en la iglesia, a lo mejor lo has oído 2.500 veces predicado. Pero sigues teniendo temores, ¿no? Quiero decir, es una pista de que algo todavía no lo he superado todo. O inseguridades, que en el mundo de los niños lo aceptamos, pero los adultos pareciera que no tenemos inseguridades porque ya no va con la vida adulta o madura, pero tenemos un montón de inseguridades, un montón. De hecho, nublan nuestras relaciones constantemente. Que no tiene respuestas a muchas cosas, ni básicas ni profundas. Incluso cosas muy fundamentales de la vida. Y si tienes dudas, ten un hijo de 5 años y verás qué pocas respuestas tienes. Que no sabes, aunque has querido, no sabes administrar tu vida mejor que lo que tu vida demuestra cada día. Es decir, tú has hecho planes mentales sobre cómo administrar tu dinero, tu tiempo, tu fe, tu servicio, tu trabajo, un montón de veces cada año, y luego tu vida real demuestra tus límites. Ya está, seamos más honestos. Has querido, lo querías honestamente, has perdido tiempo y oración para, Señor, ayúdame, esto tiene que mejorar. Y luego ha mejorado un 3%. Gracias, Señor, por el 3%, pero son límites, son pistas. Pecados que dominan tu vida, en áreas o que dominan tu mente. Te descubres a ti mismo pensando cosas que no deberías pensar, pensando mal de la gente, sospechando intenciones en otros, juzgando actitudes. O no, o me pasa a mí solo. Yo las tengo todas, las que estoy diciendo. Por eso se me ocurren. Todas las tengo. No sé, yo sí, esto es desnudarse un poquito. Tus acciones y tus omisiones, en las que no solemos pensar mucho. Hablamos mucho de las cosas que hacemos mal, pero no hablamos tanto de las que no hacemos bien y deberíamos estar haciendo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago nos lo explicó. Tú y yo aplicamos perfectamente a esta oración.
tú y yo necesitamos el perdón del Padre. No solo, porque es que parece que solo pedimos perdón cuando pecamos y somos conscientes de un pecado. Cuando más bien creo que necesitamos como un río de perdón en nuestra vida, de parte del Padre. Como sabernos perdonados en el camino y saber que nos está perdonando y que somos perdonados y que nos está perdonando. Pasa que esto, en el mundo del cristianismo lo llevamos siempre porque somos así, somos polarizantes, lo llevamos extremos, ¿no? Hay ramas del cristianismo que lo llevan a la flagelación, somos lo malo, soy malo. Sé que soy nada y del polvo nací. Yo canté esa canción un montón de veces de joven. O sea, puritanos, gente de tradiciones de esto de fustigarse, de ir de rodillas hasta no sé dónde, os reís, pero igual no lo haces físicamente, pero en tu cabeza, cuando no vives, te castigas de muchas maneras a ti mismo, o castigas a las personas que tienes a tu lado, de maneras psicológicas, verbales. Lo hacemos. Y necesitamos perdón. Necesitamos perdón del Señor. Como el oxígeno. Es lo que nos permite vivir. Sin el perdón del Padre, y mirad los niños pequeños. Para los niños pequeños, la relación con los padres es el todo. Y cuando estás mal con ellos, esto es un drama. En el momento que estás bien con ellos, todo está bien. No hay... Es como si no hubiera nada en medio. Las acciones en particular al final no importan. Es si están bien contigo y tú estás bien con ellos. ¿Todo está bien o todo está mal? Sin embargo, nosotros como adultos no dejamos de medir acción tras acción, tras acción, tras acción, e intentamos ponerlas en balanzas imaginarias para ver cómo estamos con Dios. Cuando en realidad se trata de abrazar el perdón del Padre, de reconocer mi necesidad de perdón y abrazar su perdón y luego vivir el día a día lo mejor que yo sea capaz de acuerdo al amor que recibo y al perdón que recibo. Que te digo, vas a vivir mucho mejor abrazando el amor y el perdón de Dios que intentando cumplir ninguna ley. Porque el amor y el perdón son auténticos motivadores espirituales. El amor de Dios y el perdón de Dios te van a llevar a amar a otras personas y a perdonar a otras personas. Es lo único que te va a llevar a eso. Así que, primera idea, reconoce tu ignorancia. Reconoce que tú formas parte del grupo humano que no sabe lo que hace. No eres un completo ignorante, pero no sabes a veces. Mira que Sócrates se hizo famoso por decir eso de... Bueno, lo dijo él, lo registró Platón por escrito. Solo sé que no sé nada. Todos, qué sabio. Llevamos toda la historia diciendo que es sabio. Pues, oye, el tipo sabía seguro muchas cosas más que la mayoría. Pero eso es lo que ha pasado en la historia. Podemos abrazarlo en parte. Señor, solo sé que necesito tu perdón. Es lo único que sé. Segunda cosa y última. Llevamos 4 semanas mirando las oraciones de Jesús y una de mis intenciones también era bueno, ¿cómo oramos nosotros? ¿Por qué oramos? ¿Cómo es nuestro tiempo de oración? ¿Cómo son nuestras reuniones de oración? ¿Qué cosas verbalizamos a Dios? ¿Qué preocupaciones? ¿Qué inquietudes? ¿Cómo alabamos al Señor en oración? Tú sabes, al final, tú eres el único que sabe cómo es tu oración realmente. ¿Y qué has visto estas 4 semanas de las cosas que oraba Jesús? ¿Qué decía? ¿Qué no decía?
claro, no solo es sesgado porque solo son unas cuantas palabras, ¿no? Pero ¿qué nos enseña la manera de orar de Jesús, los temas que Él ora? Se me ocurren algunas preguntas para ti. Dime, no me lo digas, es una expresión, una manera de hablar. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Padre que perdone a los que te hacen sufrir? No me lo digas, Monse. No sé, entre nosotros a lo mejor hay gente más elevada, gloria a Dios por ellos. No forma una parte habitual de mis oraciones. Y me parece que el Señor me está diciendo que tiene que formar parte de mis oraciones. Jesús está siendo clavado en una cruz. Y no quiero imaginar, solo pensamos en el dolor físico, pero el dolor emocional, el desprecio, el rechazo, la burla. ¿Sabes cuando... Digo, para mí los niños, sé que tengo niños, pero expresan muchas cosas. ¿Sabes cuando ves a un niño pegarse un porrazo? Porque los niños se pegan muchos porrazos y tal, y se levantan muy dignos. Porque les duele más la vergüenza que el golpe. En los niños se ven las cosas que los adultos disimulamos. ¿No has visto eso? Un niño se pega un golpe que dices, esto tiene que doler mucho, pero en la vergüenza de la situación y para adelante. Porque duele más a veces el corazón, la vergüenza, la imagen, duele más que el físico. Entonces pensamos en los clavos de Jesús y claro, no vamos a despreciar el dolor físico, pero el dolor de Jesús ahí es emocional, es psicológico, es espiritual. Y Él, en el Señor, te mira a ti y te ve a ti y pide por ti. Que eres el que lo está rechazando, despreciando y clavando en la cruz. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor por las personas que te están haciendo sufrir? Que están en tu casa la mayoría de veces. Solo estoy diciendo cosas obvias. Casi siempre están en tu casa. O llevan tus apellidos, o son amigos de años, o son hermanos en la fe. No son enemigos malvados que aparecen en escena como si esto fuera una película. Son personas importantes para ti y ahora estás herido por lo que sea. ¿Cuántas veces, en lugar de recrearte en pensamientos malvados, o de agravio, o de dignidad, no paras y dices, papá, perdónalo? Y puedes decir porque no sabe lo que hace. No como digno, ¿no? Como que tú lo supieras todo, pero tú sabes que esa persona, tú sabes en el fondo que esa persona no tiene la maldad, la intención de hacerte daño. No somos tan importantes. Como si estuviéramos en el centro de los planes maquiavélicos de los demás. Estoy pensando todo el día cómo te voy a hacer daño a ti. A ti, a ver, no tengo nada mejor que hacer que eso. Pero el dolor nos nubla el corazón y la mente. ¿Y por qué no oramos como Jesús? Por las personas que nos dañan. Nos dañan. Nos dañamos unos a otros todo el tiempo. También Santiago es el de los tweets en la Biblia. El de antes del que sabe hacer lo bueno y tal, ahora otro. Todos ofendemos muchas veces. También está en Santiago. Eso significa que aquí nos vamos a dañar un montón de veces. Si estuviéramos buscando sanidad unos para otros, ¿no? Yo, cuando tú me dañas de alguna manera, entre otras cosas, le pidiera al Padre, perdona. Perdona. Estoy seguro que no tiene la intención de... O sea, no está intentando hacerme daño. Perdona, Padre. ¿Sabes? Hasta tu propia vida sería transformada. Que es muy difícil orar eso. Porque es antinatural. Lo natural es la venganza.
Lo natural es la justicia retributiva. Diente por diente. No es natural. Es obedecer a Jesús. Es ser como Jesús. Es parecerse a Él. Es como algo que hay que hacer intencionalmente. Como los planes para hacer dieta. No son naturales. ¿Cuándo fue la última vez que te saliste de tu propio dolor para mirar con misericordia al hombre roto o a la mujer rota que está frente a ti haciéndote daño? Solo unos días después de ser clavado Jesús en una cruz y decir esto, un recién convertido, es que solo habían pasado días, ¿sabes? No. Fue apedreado y mientras era apedreado dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Eso está en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Esteban, lo reconocemos como el primer mártir, y detrás han venido muchos. Siguen hoy muriendo muchos por la fe. No en lugares como Mallorca, pero en muchos otros sitios del mundo sigue habiendo hermanos y hermanas pasando por aquí. Creo que el nivel de exigencia para nosotros es más sencillo. Creo que hay un llamado a ser serios con el Evangelio, con lo que decimos creer y superar el dolor. Y os digo una cosa, uno de los problemas en esta iglesia es la falta de perdón. Creo que esto lo podría decir en cualquier iglesia, ¿vale? Estoy jugando ahí un poquito. Pero lo pienso honestamente. Uno de los problemas en esta iglesia es que hay falta de perdón. Personas que no están perdonando a otras personas lo que les hicieron, lo que les dijeron, lo que le dijeron a mi hijo, lo que hicieron con mi marido, lo que no sé qué, lo que pasó con mi amiga, lo que me dijiste en Colombia, ahora que hemos venido te vuelvo a encontrar. Sí, sí. Esto... falta de perdón. Y como somos una iglesia grande, ¿saben? No somos 30. En Minisalem se tienen que perdonar todos. Aquí te sientas en otro lado de la iglesia, vas a otras actividades, pero mira, no va de eso el tema. Y seguro tienes tus razones. Jesús también tenía las suyas. Estaba clavado en una cruz. No vas a competir en razones. O sea, Él llamó a orar. Padre, perdona. Perdona. Lo que quiero es tu perdón. Para mí, para él, para ella. Y vamos a acabar este mes de oraciones de Jesús con un momento para orar también. Y te invito a seguir alguna de las dos líneas que te acabo de proponer. Muchos de vosotros seguro tenéis personas a las que perdonar. Y si el Señor te está empujando por aquí dentro, pues vamos a tener en el culto ahora un espacio, una oportunidad para que intentes orar eso a personas que, por lo que sea, te sientes herido. Sabes que el dolor es muy subjetivo, ¿sabes? O sea, yo puedo decir tú me has hecho, o yo puedo decir yo he sentido que tú me has hecho. Los hechos se pueden medir, los sentimientos son diferentes. Tú me has dicho, yo he sentido que tú me has dicho. Es complejo el dolor. Pero seguro que muchos de vosotros tenéis personas en la mente que sentís que hay... A veces simplemente es como que uno siente como que la relación no, y uno sabe que hay falta de perdón ahí. Bueno, aquí tienes una posibilidad. En tu casa luego puedes también, pero si quieres aprovechar el tiempo ahora, será bueno que lo hagas. O, si no va por ahí la cosa contigo, párate a pensar en esto. En qué ignorancia está demostrando mi vida actual. O sea, la forma en la que estoy viviendo hoy día me dice algo sobre que en realidad parece que no sepa lo que debo hacer. Hay algo... Voy a ponerme delante del Señor, a rogarle ayuda
Porque si yo supiera, un poco en el fondo lo que hay detrás de la teología de Lucas, es que si tú sabes realmente, no puedes hacer otra cosa. No puedes hacer lo contrario. ¿No? Si tú amas a alguien es porque sabes que es tu llamado a amarle, ¿no? Y si no le estás amando, es porque en el fondo no lo sabes. Es como que no ha sido iluminado eso en tu vida, aunque tú en tu cabeza tengas la idea. Entonces, vamos a tomar un momento para orar, cada uno libremente, como quiera. Con esto vamos a concluir este mes de oraciones de Jesús y vienen más cosas, pero vamos a aprovechar este momento, ¿os parece?